El dolor es una experiencia universal que puede manifestarse en una variedad de formas, desde molestias leves hasta sensaciones agonizantes que afectan profundamente la calidad de vida de un individuo. A lo largo de la historia, los seres humanos han enfrentado una diversidad de dolores, algunos de los cuales han sido catalogados como los peores imaginables. Y varios de ellos son los que entran en el iceberg de hoy, el iceberg de los peores dolores que puede sentir un humano. Así que espero se pongan cómodos y sean bienvenidos al nivel 1. La mordedura de un perro son las más frecuentes de las producidas por mamíferos, siendo también importantes las de los gatos, los roedores y los humanos. Puede causar una lesión que podría provocar complicaciones, como una infección grave de la piel o rabia, si no se trata adecuadamente. Los erizos de mar están revestidos de grandes espinas punzantes, afiladas y a veces, recubiertas de veneno. Tocar o pisar esas espinas afiladas por lo general causa una herida punzante y dolorosa. Las espinas se rompen con frecuencia en la piel y causan dolor crónico e inflamación cuando no se extraen. Para las espinas incrustadas puede ser necesaria la cirugía. Al golpear la pared con nuestra mano, no se mueve la mano ni la pared, pero sí se transfiere una perturbación al sistema nervioso y se traduce como dolor. Golpear sobre una superficie sólida hace que el impacto no solo sea absorbido por el puño, sino también por la muñeca, codo y hombro. Esto por lo general, lo realizan personas que sufren ataques de ira. Por lo general, la sífilis no es muy dolorosa. Aparece en el lugar por donde la bacteria entró al cuerpo. La mayoría de las personas con sífilis desarrollan solamente un chancro, sin embargo, en ocasiones sí puede llegar a molestar bastante. Muchas personas que tienen sífilis no lo notan, y el chancro sanará por sí solo en un plazo de 3 a 6 semanas. Los cólicos menstruales son dolores en la parte baja del abdomen unos días antes, durante o después de un periodo menstrual. El dolor tiende a ser más intenso unas 24 horas después de iniciarse los periodos y desaparece en 2 a 3 días. Aunque las mordeduras o picaduras de insectos suelen ser inofensivas, en algunos casos pueden transmitir enfermedades, como la malaria. La mayoría de las picaduras causan escozor o comezón, y algunas pueden desencadenar reacciones alérgicas mortales que requieren asistencia médica de emergencia. La dificultad para respirar, la hinchazón facial, los mareos, la confusión y la urticaria son algunos de los síntomas de una reacción, pero la mayoría desaparecen por sí solas. Para ser exhaustivo, la sensación de dolor de estómago cuando se tiene hambre no es directamente causada por la falta de comida, sino por la liberación de ciertas sustancias en el estómago que ocurren cuando el sistema digestivo se encuentra vacío. Cuando pasa un tiempo considerable sin ingerir alimentos, el cuerpo comienza a liberar hormonas como la grelina, conocida como la hormona del hambre. Esta hormona estimula la sensación de hambre y también puede aumentar la acidez gástrica, lo que puede contribuir a la sensación de malestar o dolor en el estómago. Las uñas encarnadas suelen presentarse en el dedo gordo del pie. Las personas con diabetes tienen mayores riesgos de complicaciones y la uña afectada puede presentar dolor, hinchazón y enrojecimiento. El tratamiento incluye levantar o extraer la uña. Es posible que se requiera tomar antibióticos. Nivel 2. La migraña se caracteriza por un dolor punzante en la cabeza que puede llegar a durar varias horas, e incluso días, y que en los casos más extremos provoca que las personas que lo sufren se vean imposibilitadas de realizar cualquier actividad, y solo puedan permanecer tumbadas en la más absoluta oscuridad. Mientras que los hombres jamás sabrán el dolor que un parto provoca en las mujeres, estas no conocerán nunca el dolor que sienten ellos cuando reciben un golpe en los testículos. Este órgano reproductivo masculino está lleno de receptores sensoriales del dolor. Además, los testículos están conectados con varios nervios del estómago, lo que explica que el dolor se traslade también a este órgano. Teóricamente, un golpe muy fuerte puede dejar estéril a un hombre. Además de por vértebras, la columna vertebral está formada por discos. Cuando alguno de estos presiona un nervio, provoca un intenso dolor en la espalda, que en muchos casos se extiende a los glúteos y desciende por la parte posterior del muslo hasta la pantorrilla. Esto se conoce como ciática porque el dolor sigue el recorrido del nervio ciático. Se trata de un dolor que puede dejar a la persona totalmente inválida, y que a menudo requiere una intervención quirúrgica para solucionarse. La tinta del tatuaje se inyecta en la dermis, donde se encuentran los nervios, responsables del dolor. Cada persona lo percibe de forma diferente, y un mismo tatuaje puede no causar las mismas molestias a todos.
Además, hay que recordar que existen diferentes métodos para disminuir el dolor durante la realización del tatuaje, empezando por la elección de la zona en la que se debe realizar. En la Edad Media, las extracciones dentales se realizaban sin anestesia, en público, y las realizaban los barberos. Además, se utilizaba un instrumento terrible llamado el pelícano dental. La extracción dental sin anestesia puede causar un dolor insoportable y posibles complicaciones debido a la respuesta del cuerpo al trauma. La quemadura solar se presenta cuando el grado de exposición al sol o a las fuentes de luz ultravioleta excede en la capacidad de la melanina para proteger la piel. Una quemadura solar en una persona con piel muy clara puede ocurrir en menos de 15 minutos de exposición al sol del mediodía, mientras que una persona con piel oscura puede tolerar la misma exposición por horas. No hay tal cosa como un bronceado saludable, la exposición al sol sin protección causa envejecimiento prematuro y cáncer de piel, y te puede causar quemaduras de primero y segundo grado. Una astilla es un delgado pedazo de material, como vidrio, madera o metal, que se incrusta justo por debajo de la capa superior de la piel. Si son muchas astillas superficiales, pequeñas y no causan dolor, pueden dejarse donde están. Al final encontrarán un modo de salir con la muda normal de la piel, o el cuerpo las rechazará al formar una pequeña espinilla que drenará por sí misma. Pero, las astillas o espinas grandes se eliminan con agujas y pinzas y pueden llegar a ser sumamente dolorosas. La estrangulación es una presión externa aplicada al cuello lo suficiente como para causar el cierre de los vasos sanguíneos o las vías respiratorias del cuello. Una persona podría perder el conocimiento y desmayarse en un plazo de 5 a 10 segundos, podría perder el control de su vejiga y orinarse involuntariamente después de 15, podría perder el control de sus intestinos y defecarse involuntariamente después de 30, y podría perder su vida en un plazo de 1 a 3 minutos. Nivel 3. Generalmente, la pistola Taser dispara dardos electrificados y conectados al arma que, dependiendo del modelo, pueden incrustarse en la piel. Ello transmite una descarga. Principalmente, la Taser provoca una sensación paralizante e incapacitante temporal por todo el cuerpo, así como fuerte dolor y contracciones incontrolables de los músculos. Cuando alguien es apuñalado, se produce un trauma penetrante que puede dañar tejidos blandos, órganos internos, nervios y vasos sanguíneos. Estas lesiones pueden desencadenar una intensa sensación de dolor debido a la activación de los receptores del dolor en el área afectada y la respuesta del sistema nervioso. En muchas ocasiones, las lesiones pueden ser fatales. El cloro es un compuesto químico altamente tóxico y corrosivo, que puede causar daño grave al cuerpo humano si se ingiere en cantidades suficientemente grandes. La ingestión de cloro puede provocar quemaduras graves en la boca, el esófago, el estómago y otros órganos internos. Además, puede causar irritación y daño en el sistema respiratorio si se inhala en forma de gas, por lo que dicho lo anterior, una persona podría fallecer debido a ingerir este compuesto. El tétanos es una enfermedad bacteriana potencialmente mortal. Esta bacteria se encuentra comúnmente en el suelo, el polvo y el estiércol, y puede ingresar al cuerpo a través de cortes, heridas punzantes o abrasiones. Puede ser extremadamente doloroso. Los espasmos musculares inducidos por la toxina tetánica pueden causar dolor intenso y rigidez en los músculos afectados. Estos espasmos pueden ser especialmente dolorosos en el área del cuello y la mandíbula, lo que puede dificultar la deglución y la respiración. El parto es conocido por ser una experiencia sumamente dolorosa para muchas mujeres. Durante el mismo, el cuerpo experimenta una serie de contracciones uterinas intensas que ayudan a empujar al bebé a través del canal y fuera del útero. Estas contracciones pueden ser muy dolorosas y pueden compararse con calambres musculares muy intensos. Además de las contracciones, otras razones por las cuales el suceso puede ser doloroso incluyen el estiramiento de los tejidos, la presión sobre la pelvis y los órganos internos, así como el paso del bebé. Un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio, puede causar dolor intenso en el pecho. El dolor característico de un ataque al corazón se describe comúnmente como una sensación de opresión, constricción o ardor en el centro del pecho, que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula, la espalda o el abdomen. La exposición a la radiación en sí misma no suele causar dolor físico inmediato. Sin embargo, dependiendo de la dosis y el tipo de radiación, pueden surgir efectos secundarios que podrían ser muy dolorosos.
Puede causar quemaduras en la piel similares a las quemaduras solares graves y puede dañar los tejidos internos del cuerpo, lo que puede causar dolor en órganos específicos o en áreas afectadas, puede causar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Cuando el cuerpo se expone a temperaturas extremadamente frías durante un periodo prolongado, los tejidos pueden congelarse, lo que resulta en lo que comúnmente se conoce como congelación. A medida que progresa la congelación, es probable que experimente dolor en las áreas afectadas. Este dolor puede ser agudo, punzante o quemante, y puede empeorar a medida que la congelación se vuelve más grave. En casos graves, pueden formarse ampollas llenas de líquido en la piel dañada, o incluso, gangrena. Nivel 4. El hecho de padecer cáncer no necesariamente significa sentir dolor, pero esto no es así en el caso del cáncer de huesos. En un principio aparece como punzadas, pero cuando la enfermedad va avanzando se hace más constante y se reparte por más zonas. Es un sufrimiento muy fuerte y penetrante, que en varias ocasiones se requiere de amputación. El desollamiento es el acto de quitar la piel de un ser humano o un animal, generalmente de manera violenta o con la intención de causar daño. Es una forma extrema de violencia que puede tener lugar en circunstancias extremas, como tortura, ejecuciones brutales o actos de crueldad. El mismo puede causar un gran sufrimiento y dolor al individuo afectado, ya que la piel es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano y está densamente poblada de terminaciones nerviosas. El toro de Phalaris fue un instrumento de tortura utilizado en la antigua Grecia. Era una especie de estatua de bronce hueca, con una puerta en un costado lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. El interior estaba diseñado para amplificar los gritos de la persona encerrada dentro. Además, se colocaba una caldera en la parte inferior del toro, y al encenderla, el metal se calentaba y cocía a la víctima lentamente. La víctima, una vez encerrada, era sometida al calor extremo y al dolor, mientras sus gritos resonaban desde el interior, creando un efecto acústico espeluznante. Ser atropellado, y en especial por un tren, es extremadamente doloroso y puede resultar en lesiones graves o incluso el fallecimiento. En un impacto con un tren, las fuerzas involucradas son enormes y pueden causar daños catastróficos al cuerpo humano. Algunas lesiones comunes asociadas con ser atropellado por un tren incluyen fracturas múltiples, amputaciones, lesiones en órganos internos, daño cerebral traumático y hemorragias graves. La quema en la hoguera era una forma de ejecución y tortura en la que la víctima era quemada viva en una pira. Este método era utilizado a menudo en contextos de persecución religiosa o por supuestos crímenes de brujería. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano, y una fractura en este hueso es una lesión grave que puede causar un dolor intenso y agudo, sumamente insoportable, que podría llevar a una persona incluso a vomitar y desmayarse. En una amputación sin anestesia, el paciente sentiría cada corte de los tejidos, incluida la piel, músculos, nervios y huesos, lo que resultaría en un dolor extremo y angustia emocional significativa. Además del dolor físico, el shock y la respuesta de estrés del cuerpo a la experiencia podrían tener consecuencias graves para la salud del paciente, incluyendo un mayor riesgo de complicaciones como hemorragia, infección y trauma psicológico. Esto se puede ver evidenciado en la película 127 horas, donde se nos cuenta un relato real donde un hombre tuvo que amputarse parte de su brazo, que quedó atrapado en una roca. También propio de la Edad Media, las uñas de gato eran unas púas de hierro retorcidas en forma de garra y unidas en una única pieza, que se solían enganchar a un mango largo y se usaban para desgarrar la piel de los prisioneros. Las uñas de gato eran utilizadas sobre todo en la espalda y el pecho, donde dejaban grandes surcos y provocaban mucho dolor a los prisioneros. Nivel 5. Para varios profesionales, la neuralgia del trigémino es el dolor más intenso que puede sufrir un ser humano. Es un dolor breve que apenas dura un par de minutos, pero muy intenso. Incluso, se han reportado decenas de personas que han llegado a quitarse la vida llevados por la desesperación. Es una afección que afecta más a mujeres que a hombres y se suele dar en personas mayores de 50 años. La causa más probable es que un vaso sanguíneo presione el nervio trigémino, uno de los nervios más grandes de la cabeza. Aunque también puede ser consecuencia de un tumor o de la esclerosis múltiple. El estiramiento de extremidades, o el potro, consistía en una estructura de madera con cuerdas o correas para atar a la víctima. Las extremidades de la persona eran estiradas violentamente, lo que causaba dislocaciones, fracturas y desgarros musculares, o en ocasiones, desmembramiento.
La idea de caer en una picadora de carne es extremadamente espeluznante y angustiante. Es importante señalar que este tipo de accidente es extremadamente raro y altamente improbable, pero en definitiva, ha sucedido. La persona atrapada en la picadora de carne sufriría lesiones graves y mutilación en todo el cuerpo, ya que la maquinaria trituraría y destrozaría todo a su paso, siendo totalmente indescriptible e inimaginable aquel dolor. La doncella de hierro era una cámara de tortura en forma de figura humana con púas en su interior. La víctima era encerrada dentro de la estatua y las púas se cerraban, perforando el cuerpo de la persona. Fue utilizada durante la Inquisición y otros periodos de la historia europea. Cabe resaltar que algunos historiadores sugieren que podría haber sido una creación posterior diseñada para asustar a la gente o como una pieza de museo macabra para atraer a turistas. El escafismo era un método de tortura antiguo utilizado en Persia, donde la víctima era colocada entre dos balsas con solo la cabeza, los brazos y los pies expuestos. Luego, era alimentada con leche y miel para provocar diarrea y deshidratación. El cuerpo quedaba cubierto de excrementos, atrayendo insectos y larvas que causaban infecciones y una muerte lenta y dolorosa. Era una forma extremadamente cruel de tortura. La técnica del empalamiento fue utilizada en varias culturas y periodos de la historia. Consistía en insertar una estaca afilada verticalmente a través del cuerpo de la víctima, generalmente a través del recto o la vagina. A menudo, la víctima era izada en el aire y dejada allí para fallecer lentamente. El tormento de la rata es una forma de tortura que se utilizaba en la Europa medieval y en otras partes del mundo. Consistía en atar a una persona en posición horizontal o vertical y colocar una jaula o contenedor en su cuerpo, a menudo sobre el estómago o el pecho. Dentro de este contenedor se ponía una rata u otro roedor y luego se calentaba la parte exterior del contenedor. La rata, al buscar una salida del calor, excavaría y mordería a través del cuerpo de la persona para escapar, causando un dolor extremo y, eventualmente, el fallecimiento. El águila de sangre se ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que parecían alas manchadas de sangre y sacando los pulmones hacia afuera, y aparte, la herida abierta se cubría con sal. Hay un serio debate en cuanto a la autenticidad del águila de sangre, ya que unos han sugerido que nunca fue realmente llevado a la práctica, argumentando que tales vestigios se basan en folclores sin referencias de peso o traducciones inapropiadas e inexactas, pero de haber sido real, sin duda hubiera sido un dolor infernal para quien la padeciera. Por ahora eso ha sido todo. Yo ahora me despido, pero espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría mucho. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla. Y sin mucho más que decir. Adiós.